Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el video anterior hemos estado tratando ya sobre el juicio investigador. Ya es una de las últimas, más bien ya es la última doctrina que nos hace falta analizar de la congregación y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de esas doctrinas que llevaron ellos desde el cristianismo primitivo y que actualmente se ha apostatado, que eso más adelante lo vamos a tratar. Hemos analizado un poco sobre los 2300 años. En este video no he desglosado la información sobre cómo parten esos 2300 años, pero más adelante lo voy a hacer el gráfico para que ahora sí en el próximo video lo tengo que hacer para poderlo plasmar aquí. Pero antes de continuar con otra parte de la temática, vamos a analizar si el juicio investigador es bíblico. La palabra juicio investigador no se encuentra en la Biblia. Esto solo es un término para referirse al método que Dios usa de examinar los casos de los que profesan ser seguidores de Cristo. Este juicio es antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, para dar recompensa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastes 12, versículos del 13 al 14. Ahora vamos a Mateo capítulo 12, versículos del 36 al 37, que dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que Dios tiene un registro sobre esas palabras que hemos mencionado, o esos pensamientos que tenemos en la cabeza, de esas palabras ociosas que pasan por nuestra mente y que pues no hacemos algo para dejarlas, para desalojar esa basura mental que tenemos en la cabeza, como lo dicen algunos psicólogos, pero en este caso es la basura que no nos permite crecer espiritualmente. Por ello, de esa forma, nosotros, quitándonos toda esa basura, pues Dios va a tomar en cuenta todo eso, porque sabe que pues nosotros nos vamos a ir desalojando del pecado poco a poco hasta que estemos cada vez más libres, pero aún seguimos bajo la esclavitud del pecado, mientras sigamos manteniendo esa cantidad de palabras en nuestra mente o cosas que pasan por nuestra mente, esos pensamientos, seguimos sujetos a ellos si de parte nuestra no queremos dejarlos. Ahora vamos a la primera epístola de Corintios capítulo 4 versículo 9, que dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pues ahí está mencionando en esta carta el apóstol Pablo que realmente es importante lo que nosotros estemos haciendo aquí, en la tierra. ¿Por qué es importante? Porque en base a eso Dios va a reconocer todas esas obras que hemos realizado y esos cambios, y sobre todo el divulgar su palabra o predicarla a otros para que puedan ser salvos. Entonces esos son factores que nosotros debemos tomar en cuenta, porque dependiendo lo que hagamos nosotros aquí, las cosas que estén en el cielo, vamos a tener nuestro galardón, pero siempre y cuando nosotros cumplamos con lo que Dios nos está pidiendo.
Por eso es importante esa obediencia a Dios y de sus mandamientos, porque en base a ello nosotros podremos obtener esa recompensa. Y Dios decidirá por su cuenta quién va a ser salvo y quién no. Pero nosotros debemos de asegurarnos de poner en práctica todo. No tomarnos a la ligera las cosas de Dios pensando que, pues todo el mundo va a ser salvo y punto. Y se acabó. Como muchas religiones piensan que es una falsa doctrina, es un absurdo en lo que se refiere a la palabra de Dios. Ahora vamos a el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 27, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí vemos como una parte simbólica de lo que va a pasar a futuro, una representación. Es como una profecía, que sabemos que también los evangelios también mencionan profecías, por supuesto. Hay textos que también tienen un significado profético, y en el caso de Mateo 16, 27, pues realmente Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todos no vamos a tener la misma recompensa. Por supuesto que no todos vamos a tener la vida eterna. Por eso es que es importante el estudio de todas estas doctrinas bíblicas, porque en base a ello sabremos cómo se efectuará ese evento cuando Jesús venga por segunda vez. Ahora ya vemos la importancia. Ahora me cuestiono, vemos la cuestión y podríamos cuestionarnos entre todos. Ahora vemos esa importancia del por qué estoy hablando de todos estos temas. Ustedes pensarán, pues ya estás hablando de la iglesia adventista y estás hablando de otra religión, pero la verdad es que todo esto va ligado a la segunda venida de Jesús, porque sin conocer estas doctrinas nosotros estamos perdidos. Así como lo estoy diciendo, estamos perdidos. Y la Biblia es clara, y que al estudiarla nosotros debemos darnos cuenta que esto lo debemos conocer, porque si nosotros creemos nuestra salvación y creemos realmente en la divinidad de tres, en Dios, que es un solo Dios, la divinidad de tres, eso lo voy a tratar en otra temática, no me voy a meter a profundizar en esa parte. Y también hay otras personas que ya lo han tratado, personas con más años del estudio de la Biblia lo han tratado. Les recomiendo ver conferencias de esas personas o videos donde tratan esos estudios bíblicos, pero que realmente estén tratando todo ese tema con el libro en la mano, con el libro de la Biblia. Entonces, pues todo esto es importante para poder conocer más sobre ese evento de la segunda venida de Jesús. Entonces, esto es un texto realmente profético de lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 6 al 8, que dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y lo vuelvo a recalcar, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y más que nada el capítulo 22 de Mateo pues reafirma todo esto que tratamos ahorita en esos textos sobre ese juicio investigador. Vamos a leerlo, capítulo 22 del 1 en adelante, que dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos,
y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin haber vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pero aquí vemos, en base a toda esta parábola de la fiesta de bodas, vemos algo importante. Cómo el rey, cuando entró a ver a los convidados, vio al que no estaba vestido de boda y lo reconoció. Él simplemente luego dirigió, es como si entrara el rey a un cuarto grande, una sala enorme, y viera a todos los convidados, pero que luego fijara su vista a ese hombre que no estaba vestido con la vestimenta, con el ornamento de boda. Entonces ahí pues vemos claramente cómo Dios identifica a cada quien, sabe quién es, quién en verdad lo sigue y quién no lo hace. Entonces ahí es donde vemos esa diferencia en ambas cosas, y sobre todo es un tipo de comparación de lo que a nosotros nos acontecerá al fin de los tiempos, cuando Jesús venga por segunda vez. Él identificará quién realmente es el que ha seguido la verdad, el que lo ha obedecido. Ahora vamos al libro perdón que no puse aquí la referencia del libro, la imagen del libro de Ellen White, pero vamos a leer un poco sobre lo que dicen ciertas páginas del libro del conflicto de los siglos y otro libro que ahorita voy a mencionar. El juicio de los vivos no se sabe cuándo iniciará. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declarará en el Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto lo dice Apocalipsis 22:12, y el libro del conflicto de los siglos, capítulos 544-545, y el libro de Ser semejante a Jesús, página 369, referencia al 7. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas, y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del Creador, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo 22:11, Apocalipsis 7:14. Al que se le encuentra sin traje conveniente se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentirse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Conflicto de los siglos, página 423.
Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia, y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Y esto está en el capítulo, la página 424 del conflicto de los siglos. El juicio de los vivos no se sabe cuándo iniciará. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos, cuando quede concluida la obra del juicio investigador. Quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declarará en el Apocalipsis: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto está en el capítulo 22, versículo 12 de Apocalipsis, y en el conflicto de los siglos, páginas 544-545, y ser semejante a Jesús, página 369. Eso ustedes lo pueden revisar por su propia cuenta y podrán notar el concepto que se está tratando, en este caso en los libros de Ellen White, en todos sus escritos. Parte por parte lo pueden ir examinando. Y en general, pues el juicio investigador, pues sí se está dando. Y sabemos que una vez culminado ese periodo de 2300 años, de lo cual voy a hablar más adelante, más definido, desde dónde parte y hasta dónde termina, porque aún no he comenzado con la segunda parte de la cronología, ya después de la muerte de Cristo y su resurrección, y de la muerte de Esteban, donde se culminan ya esas 70 semanas de años. Necesito continuar más adelante con esa parte de la temática. Yo sé que la he pausado, pero para poder dar estas referencias, porque es necesario esto, conocer esto, para poder saber lo demás, para que no haya confusión en el sentido de este tema, de lo que nos está llevando. Y pues hemos terminado ya de analizar, por fin, la congregación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sus doctrinas. Ya las hemos terminado de analizar. Si no me equivoco, esta era ya fue la última que teníamos que analizar, y ya no hay más que tengamos que analizar. Y pues, como les he dicho, la Iglesia Adventista hoy actualmente ya no es la de antes, pues porque ha apostatado, pero sobre esa parte la voy a tratar más adelante, poco a poco. Pero ahorita vamos a hablar sobre un acontecimiento que va a entrar dentro de la parte cronológica que voy a tratar en la segunda parte, después de la muerte de Esteban, culminando los 70 semanas de años, y posteriormente que entran dentro de los 2300 días proféticos, que equivalen a años. Pues vamos a hablar sobre los valdenses, para poder comparar y ver qué realmente fueron ellos. Y como vemos aquí en las imágenes que he puesto en esta presentación, vemos a gente muerta. Vemos en la imagen de la izquierda a alguien predicando con Biblia en mano. También vemos a la foto del Piamonte en la parte de arriba, y una persona que está, pues la atravesaron, ¿no? Principalmente es el pasado que tuvieron los valdenses. La foto a la derecha es pues de personas realmente muertas, que fueron pues ejecutadas por esa persecución. Y abajo pues guerras, ¿no?, que hubo. Vamos a ir al libro del conflicto de los siglos, de los escritos de Ellen White, para ver a qué está haciendo referencia Ellen White cuando habla sobre los valdenses. Y sabemos que Ellen White, en verdad, ella, al ser profeta de Dios,
sabiendo que, habiendo comprobado todas estas temáticas que he tratado y que ustedes hayan investigado y leído sus escritos. Y yo en general afirmo que pues los escritos de Ellen White son totalmente ciertos, porque yo he analizado ya gran parte de ellos y que no contradicen la Biblia. Y vamos a leer un poco del capítulo de la página 77. Lo extraje de la página 77, donde ella comienza a hablar ya un poco acerca de las creencias de los valdenses y qué fue lo que aconteció en aquel tiempo. Porque ya recordemos que esto ya es parte de lo que comienza ya en la segunda cronología y sobre todo esa parte de la historia que muchas veces no es contada en las iglesias, y apuesto a que no es contada en ninguna hoy en día. En ninguna iglesia actualmente yo no he notado de alguien que me diga que se hable acerca de los valdenses y que pues del trasfondo que hay de ese tema. Bueno, vamos a leer esta parte que nos dice: la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus obscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. ¿Recuerdan lo que estuve hablando en los videos anteriores sobre la apostasía? Término que es usado para aquellas congregaciones donde no se está haciendo las cosas como Dios está pidiendo que las hagamos, sobre su palabra, la Biblia. Y vemos sobre qué están fundamentadas sus creencias. Vemos que la creencia religiosa en la palabra de Dios escrita, no en una doctrina de que es que el pastor tal o el sacerdote tal me dijo que las almas una vez que están, las almas de los muertos van directamente al purgatorio y que ahí están siendo juzgadas y están penando. ¿Acaso eso dice la Biblia? Por supuesto que no. Hay cosas que no son realmente claras en las iglesias. Y aquí estamos viendo con claridad de que las cosas se están distorsionando, ya se han distorsionado casi al 100%. ¿Por qué? Porque poco a poco la Biblia está siendo echada al viento. Se está alejando poco a poco esa verdadera doctrina de la palabra de Dios. Vamos a continuar. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia Apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La Iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera Iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiará a su pueblo para que los diera al mundo. Vemos aquí la diferencia. Dada a los santos, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquellos, ¿quiénes son los santos? No son esas estatuas que muchas veces se forman ciertas religiones, porque hay varias, y perdón por decir eso, por adjudicar eso de que ciertas religiones hacen estatuas, pero es que es la verdad. Hay una confusión de los términos. Los santos no son ellos. Fueron personas con pecado, con diferentes defectos, así como los que tenemos nosotros actualmente. Los santos son aquellos que realmente cumplieron la palabra de Dios tal como es y no se desviaron, y que cumplieron, claro, los 10 mandamientos de la palabra de Dios, incluido el sábado. Ellos fueron realmente los santos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando redacta en sus cartas, dice que se dirige a los santos. Pero ellos
No son los santos que conocemos actualmente que ciertas religiones ponen, o estatuas de ciertas iglesias orientales, bueno, de ciertas sectas o iglesias o congregaciones orientales. Bueno, entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. ¿Recuerdan lo que tratamos anteriormente sobre la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿A qué hace referencia Ellen White? Y sobre todo los 10 mandamientos que analizamos, ¿quién fue el que cambió y distorsionó uno de ellos? ¿Con qué motivo? Pues para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y sabemos que también hay una deidad llamada Sol, que es nada más y menos que la otra representación de Satanás, de un dios en forma de sol. Si nosotros vemos o analizamos el sábado y el domingo, ¿qué diferencia hay del por qué se cambiaron? Así por sentido común. Vemos también que el sábado es conocido como Shabbat. El domingo, si lo traducimos al inglés, ¿qué palabra aparece? El domingo como Sunday. Y si separamos las primeras 3 letras de la palabra en inglés, Sunday, ¿qué pasa? O lo analizamos así de inglés a español. El día del sol. Hasta para eso es necesario también conocer un poco sobre el lenguaje también en el inglés y otros lenguajes para poder encontrar otros significados de lo que en verdad la palabra de Dios nos muestra, nos revela a través del Espíritu Santo. Dios nos revela a través del Espíritu Santo todo ese tipo de cosas. Pero ya notamos la diferencia que hay entre ambos días. Pues es muy curioso, ¿no? Porque el día del sol es muy curioso, ¿no? Que también hay tantas deidades solares en distintas culturas. Y a mí me entró esa curiosidad por ver por qué el domingo empecé a meterme analizándolo por medio de que la palabra que significa el domingo, y después la traducción, el sábado del domingo en inglés, Sunday, es muy curioso. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado, y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Pues tremendo, ¿no? Lo que nos menciona aquí Ellen White. ¿Y está equivocada Ellen White? Ahora me cuestiono y podría cuestionar a muchos más. ¿Está equivocada Ellen White? La respuesta es que no. Es necesario analizar todos estos escritos, claro, por cada uno, porque así ustedes sabrán verificar si lo que yo estoy diciendo es realmente cierto, verificar que eso sea así. Pero a veces nosotros no tenemos el tiempo para poder analizar tantos escritos, ¿no? Porque tenemos tiempo para otras cosas también.
y necesitamos también disponer del tiempo para cosas nuestras. Pero yo recomiendo leer todos estos escritos y analizarlos y ver lo que actualmente también está pasando en la vida. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? ¿Qué está moviendo el papado actualmente? Si ustedes saben bien lo que está moviendo el papado, ustedes se darán cuenta del por qué está moviendo el sábado al domingo. Y ya lo está efectuando. En su porcentaje ya lleva gran parte de ese porcentaje, de ese 100% en cumplimiento de lo que está moviendo para efectuar ese ecumenismo y de que el domingo sea el día de la familia. La ley dominical. Y eso lo hablan. Lo hablaron los Simpson, lo hablan ciertas caricaturas, no nada más los Simpson. Lo habla ciertas canciones de ciertos artistas. Lo hablan también el domingo. Y eso lo hablaban en esas canciones, lo trataban también grupos de años de los 90s. Si ustedes investigan más a fondo sobre esto, se darán cuenta de que hay alguien que no le interesa que nosotros crezcamos espiritualmente y que seamos salvos, porque recordemos que el sábado es el sello de Dios. Más adelante vamos a tratar ese tema porque no voy a profundizar tanto, porque también el sábado tiene relación con la segunda venida de Jesús, porque va a venir en el sábado milenial. Él viene en el sábado milenial por segunda vez, cuando inicia el sábado milenial. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con las congregaciones en donde nosotros, valga la redundancia, pero en donde estemos congregados, amigos, porque la cosa se está poniendo cada vez más complicada. Ya no se habla tal cual la palabra de Dios dice en la Biblia. Solamente se habla de amor y paz. En pocas iglesias se trata la profecía o se tratan temas de una complejidad, de más complejidad. Debemos tener cuidado de en dónde estemos congregados. Si no se dicen las cosas como lo dice la palabra de Dios, y una vez comprobado que la Biblia es realmente la verdad, como hemos estado tratando en toda esta temática, pues es mejor decir adiós a todas esas congregaciones y tratar de llevar a otros, a los que aún siguen ahí, a que salgan de esas congregaciones, para que ellos puedan en verdad llevar la palabra de Dios en la congregación o en la iglesia en donde sí se estén haciendo las cosas. Y no estoy diciendo que sean todas, no, que pueda haber alguna que aún esté viviendo la verdadera fe, la esté compartiendo. Espero que todo esto no sea echado en saco roto por muchos que vean este video, que por primera vez entren en mis videos y comiencen a ver todos estos análisis que nos da la palabra de Dios, pidiendo claro al Espíritu Santo que nos revele ese intelecto a nosotros, porque Él es el único que revela el intelecto. No necesitamos ser tan inteligentes para poder comprender la palabra de Dios, porque Dios puso ese libro para que todos lo leyéramos. No está cerrado con ningún candado para que lo tengamos ahí y que no lo podamos abrir porque pues no soy digno de leerlo, porque no sé qué, que entra pensamientos absurdos en la mente de muchos de nosotros, nos entra ese pensamiento y no lo leemos o lo dejamos empolvado. Por eso recomiendo, amigos, leer las Escrituras. Ya hemos hecho un análisis de esos 10 mandamientos, del cual en especial el sábado actualmente ya no lo están guardando muchas religiones, lo están pisoteando. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y pues los dejo con toda esta reflexión de que no es mía, o sea, es principalmente de la palabra de Dios. Yo simplemente estoy mostrando la información sobre la palabra de Dios y tratando de dar evidencias de que realmente la verdad está ahí.
tanto de la historia de la humanidad, de nuestra misma vida, cómo nos desnuda la palabra de Dios para bien. Y pues les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.